sobre la explicación del origen de la vida. Las teorías sobre el origen de la vida. Un ensayo de Federico Vega Cuesta. Habitualmente, las teorías sobre el origen de la vida se agrupan de acuerdo con la visión que tienen los investigadores sobre el tipo de infraestructura química que habría sido la primera en aparecer y servir de base a un proceso evolutivo. Se distinguen las dos tradiciones que provienen de dos ciencias distintas. La bioquímica y la genética son respectivamente las posiciones primero el metabolismo y primero los genes. Hemos visto que sus precursores fueron Oparin y Haldane. En esta clasificación se encuadran y subdividen las diversas propuestas teóricas y se justifican los distintos experimentos. Las etapas geológica y química de Dyson son las condiciones en las que debe dirimirse la contienda. Con este enfoque, la aparición de una estructura física que cierra al ser vivo la membrana y con ello la célula puede ser una condición previa a estudiar como parte de la etapa química o un resultado de inicio de la vida, de la etapa biológica. Las dos alternativas caben tanto en el campo de los metabolistas como en el de los genetistas. Puede defenderse como tercera opción la constitución del organismo como unidad separada de que interactúa con el entorno exterior es también una característica básica del ser vivo, una característica que habría de tenerse en cuenta al encuadrar la teoría sobre el origen. Por otra parte, la clasificación de las teorías, teniendo solo en cuenta la controversia metabolismo-replicación, favorece una visión de un solo origen, dada la dificultad experimental apreciada en la síntesis de proteínas y de ácidos nucleicos. Cabe valorar si conviene hablar de un origen o de dos orígenes sucesivos de la vida. Es más fácil que dos acontecimientos que requieren condiciones complejas y diferentes se den por separado. Dyson, 1999, tiene en cuenta las dos consideraciones anteriores. Tres son para él los componentes cuya aparición simultánea o sucesiva ha de explicarse y que han de servir de base para categorizar las teorías, las enzimas, los genes y la célula. Desde esta perspectiva, clasifica las teorías acerca del origen de la vida en tres grupos que ejemplifica con Oparin, Eigen y Karen Smith. Las dos primeras surgieron como teoría de origen único. La segunda es, desde su nacimiento, una teoría de origen doble. El propio Dyson propone una teoría de origen doble inspirada en la explicación de Margulis sobre el origen de las células eucariotas. Oparin propone que primero habrían aparecido las células, gota de coacervado, después las enzimas y por fin los genes. Oparin es el iniciador de las teorías
que dan prioridad al metabolismo sobre la replicación. Y también el primero en proponer la necesidad de un entorno cerrado para que la vida pueda desarrollarse. Para Eigen, primero son los genes, luego las enzimas y por último las células. La teoría de Eigen está entre las que consideran que todo comenzó con con el mundo ARN. El ARN habría sido el primer autorreplicador que se basa en los conceptos de cuasiespecies e hiperciclos. Una cuasiespecie es una población de moléculas de ARN relacionadas genéticamente, capaces de autorreplicarse y sometidas a una selección darwiniana que habrían favorecido a las moléculas que se acercan la norma de la cuasiespecie. Los hiperciclos hacen referencia a la asociación entre cuasiespecies y poblaciones de enzimas proteicas que habrían dado paso a que las distintas cuasiespecies se facilitasen la replicación unas a otras. La teoría de Karen-Smith se basa en que los cristales microscópicos que se forman en la arcilla común pudieran ser el sustento de la primera replicación. Esos cristales habrían dirigido la síntesis de moléculas enzimáticas absorbidas sobre su superficie. Luego, arcilla y enzimas juntas habrían desarrollado membranas para encerrarse en ellas formando células. Según este relato, podrían haber existido una vida primitiva basada en la arcilla. La aparición posterior del ARN, más eficiente que la arcilla como material genético, habría supuesto una gran ventaja evolutiva y se habrían impuesto. La vida antigua se habría extinguido. Karen Smith denomina a este proceso de sustitución relevo genético. El resumen de aparición en escena de los diferentes actores habría sido primero la arcilla, luego las enzimas, en tercer lugar las células y por último los genes. Dyson parte de que, de acuerdo con los experimentos, los nucleótidos son más difíciles de sintetizar que los aminoácidos y además menos estables. Esto le lleva al campo de los metabolistas. Su propuesta comienza con células en las que se realizan procesos metabólicos dirigidos por enzimas y que se reproducen de forma estadística. En algunas células se habrían producido la síntesis de adenosín trifosfato, ATP, una molécula especializada en el transporte de energía. Su presencia se habría extendido por resultar una importante ventaja competitiva para los procesos celulares. Un nucleótido, el adenosín monofosfato AMP, es muy similar al ATP y habría surgido como subproducto de la abundancia de ATP. A su vez, la abundancia de AMP habría conducido a la síntesis de ARN y esta es ya una molécula capaz de replicarse. De acuerdo con este relato, el ARN habría surgido como una enfermedad parasitaria de las células primitivas que habrían aprendido a superarla y habrían evolucionado, pasando por una situación de simbiosis
hacia células más complejas dotadas ya de, de un aparato replicador basado en ácidos nucleicos. No es objetivo de este trabajo la profundización de las teorías del origen de la vida ni en el soporte experimental de cada una de ellas. Nos hemos limitado a apuntar aspectos claves que son de utilidad al problema que aquí tratamos, la concepción de vida como autonomía. A relacionar definición y origen dedicamos el siguiente punto: autonomía biológica y origen de la vida. Consideramos primero la cuestión desde la perspectiva del origen. El estudio de la aparición de la vida a partir del mundo inanimado no puede abordarse sin una definición de vida más o menos precisa. Conocemos el punto de partida, el mundo descrito por las ciencias físico-químicas. Necesitamos fijar el punto de destino. Habitualmente se escoge la célula actual más simple como meta. Esta célula es un ser vivo y su origen se toma como paradigma del origen de la vida. Lo que se investiga en primer término es el origen de la vida actual en la Tierra. La generalización de la solución al problema del origen de la vida exigirá antes y después tener en consideración una concepción de vida que distinga lo vivo de lo inerte y lo que es propio de la vida en actual en la Tierra de lo que es accidental y fruto de la historia concreta de nuestro planeta. Por su parte, la definición de vida no necesita, en principio, atender al problema del origen. En general, pueden definirse un sistema o un proceso teniendo solo en cuenta su manifestación actual, sin necesidad de conocer cómo se originó. Consideremos las dos definiciones de vida analizados en este trabajo. La autopoiesis de Maturana y Varela, tal y como la hemos expuesto, puede analizarse con independencia de cómo se produce la aparición del sistema autorreproductor. Su definición no tiene relación con el origen de la vida. Esto es posible porque nos presentan la vida como un producto acabado, y esa es una de las causas que dificultan la profundización en el concepto de la vida. Una definición menos abstracta habría de ser una definición construida para tender puentes entre lo inanimado y lo vivo. Ruiz Mirazo, Peretó y Moreno construyen su definición de vida como autonomía, paso a paso, a partir de los condicionantes impuestos por el mundo físico-químico. Es a la vez una definición de vida y en cierto modo una respuesta sobre el origen. No nos dice cómo comenzó la vida en la Tierra, pero sí propone los pasos que deberían seguirse en cualquier lugar y momento para llegar a la vida a partir del mundo inanimado. Profundicemos en estos argumentos relacionando la investigación sobre el origen de la vida con la propuesta de vida como autonomía, con capacidad de evolución abierta. En primer lugar, analizaremos la definición de vida de Ruiz Mirazo, Peretó y Moreno como si fuese una teoría sobre el origen de la vida. Nos apoyaremos en las herramientas conceptuales desarrolladas en los puntos anteriores. Los autores citados
definen la vida partiendo de condiciones físico-químicas y definiendo etapas evolutivas y mecanismos de paso entre ellas. En un acercamiento que se ajusta a la tesis de la continuidad de Frey y constituye un proyecto científico de investigación sobre el origen. La etapa biológica de Dyson comienza con este caso con la autoorganización. La autoorganización emerge en sistemas químicos alejados del equilibrio y se concreta en procesos de autocatálisis. Nuestra teoría es, por tanto, enmarcable dentro del grupo de las que defienden que primero fue el metabolismo. La autoorganización da paso al automantenimiento, primero trivial y luego basado en una infraestructura cada vez más compleja, y a la autonomía. Estos pasos se explican con el apoyo de las herramientas de la ciencia. El sistema autónomo básico preconiza la coevolución de catalizadores, monedas de energía y membrana. Los tres elementos son básicos en la formulación de la teoría. La propuesta es la energía, la protocélula y el metabolismo primero. Del sistema autónomo básico se pasa a la vida acabada superando dos cuellos de botella. Siguiendo a Dyson, diremos que es una teoría de origen doble, sistema autónomo básico y replicación, o triple autonomía básica, mundo de un solo polímero y capacidad de evolución abierta. Nótese que el sistema autónomo básico no es menos vida que la que resulta del primer origen en la teoría de Dyson. Ruiz Mirazo, Peretó y Moreno exigen autonomía y capacidad de evolución abierta en su definición de vida. Los pasos intermedios de aumento de la complejidad y la autonomía que constituyen su relato admitirían convenir el origen en una etapa anterior. Eso es, de hecho, lo que hacen en general quienes fijan el inicio de la vida en la aparición del metabolismo o de la replicación. Solo el descubrimiento fuera de la Tierra de organismos a medio camino hacia la evolución abierta, por ejemplo, representantes del sistema autónomo hereditario de un polímero, obligaría a decidir qué aceptamos como vida y qué no, o a distinguir entre varias definiciones de vida. Consideremos ahora cómo la concepción de vida como autonomía con capacidad de evolución abierta puede condicionar la investigación sobre el origen de la vida. En primer lugar, la identificación de pasos concretos que hacen la definición de vida analizada. Al considerar esta definición como una teoría sobre el origen, facilita la identificación de campos de estudio teórico y de investigación experimental. Proporciona un marco global en el que atacar el problema por partes. En segundo término, hemos de repetir que en la propuesta analizada se incluye en el campo de los metabolistas. En consecuencia, la investigación teórica sobre los primeros pasos y los experimentos de síntesis química de polímeros deberían centrarse en la obtención de proteínas antes que ácidos nucleicos.
teniendo en cuenta el papel otorgado a la obtención, utilización y disipación de energía como constricción, pero también como fuente de orden y de autonomía. Los procesos energéticos al nivel de las reacciones químicas básicas implicadas y también al nivel de la célula habrían de ser objetivo primordial de investigación. La membrana es en esta propuesta un elemento básico constituyente del sistema, no una condición previa ni un resultado. La investigación básica sobre la formación y el comportamiento de membranas debería aportar importante luz en el problema del origen de la vida. Por último, recordamos que el sistema autónomo básico es un sistema químico. Algunas de sus características intrínsecas son propias de las reacciones químicas y en último término dependen de las características básicas de la naturaleza que describe la mecánica cuántica. En las investigaciones sobre la vida artificial, si lo que se pretende es realizar pasos en la construcción de la vida real, habría que dar prioridad a la vida artificial mojada. Conclusión. La vida puede analizarse como un fenómeno propio del individuo, el organismo, el ser vivo, o como un fenómeno colectivo regido por la selección natural. La concepción de vida como autonomía apuesta por la primera opción. En este trabajo hemos estudiado cómo el concepto de autonomía biológica nació con la máquina autopoietica de Maturana y Varela y cómo se desarrolló con aportaciones como el chemotón, el agente autónomo y el sistema autónomo básico, a partir de un planteamiento abstracto y despegado de la naturaleza. El sistema autónomo fue tomando cuerpo en el mundo real, especialmente a partir de consideraciones energéticas. La termodinámica de sistemas abiertos nos condujo a la química y esta a la autocatálisis. Autocatálisis y energía se mostraron, por otra parte, inseparables de la membrana. El estudio de la autonomía biológica con un enfoque genealógico nos ha conducido desde los componentes más elementales del universo hasta los seres vivos, a través de autoensamblaje, la autoorganización, el automantenimiento y la infraestructura genética. Los últimos pasos, el mecanismo de la herencia y el desacoplamiento entre el metabolismo y los genes han permitido incorporar en esta concepción de la vida la visión propia de la selección natural. Hemos visto como la explicación de propiedades tan propias del ser vivo como la capacidad funcional y la agencialidad también puede abordarse como parte del análisis de la vida como autonomía. Hemos analizado el crecimiento de la complejidad y la estructuración, apoyándonos en una descomposición por pasos, dividiendo, secuenciando un problema complejo en otros más sencillos y cercanos a la explicación científica. Nos hemos apoyado en la física, la química y la ciencia de la complejidad. El trabajo realizado ha requerido un enfoque sistémico y multidisciplinar. Los éxitos explicativos de la concepción de la vida como autonomía y del análisis genealógico que hemos comentado han
sacado también a la luz procesos que necesitan aclaración y nuevos campos de investigación teórica y experimental. Destacaremos ahora 4 líneas de trabajo a seguir. Las 3 primeras se enmarcan en las etapas clave de nuestro relato: la autoorganización, la autonomía básica y la capacidad de evolución abierta. La 4ª línea atiende a la relación entre la definición de vida y las teorías sobre el origen de la vida. En primer lugar, en el nivel más básico de la evolución prebiótica, queda mucho por explicar de la autoorganización y el automantenimiento en sistemas físicos y químicos. Debe acometerse a partir de la termodinámica de sistemas abiertos y también con el apoyo de simulaciones con ordenador. Si avanzamos hasta el sistema autónomo básico, es inmediato deducir a partir del análisis realizado que el estudio científico de sus componentes, la autocatálisis, los procesos energéticos y la membrana pueden también aportar mucha luz sobre el fenómeno de la vida. Ya en nuestra etapa final hemos prestado especial atención a la dificultad que supone la explicación de la capacidad de evolución abierta como fenómeno natural. Los cuellos de botella a superar para pasar de la autonomía básica a la vida reclaman una investigación amplia y multidisciplinar. Como ejemplo de lo que se puede hacer desde la bioquímica y la genética molecular, hemos citado el estudio de los ribosomas, clave del proceso de traducción del código genético y por tanto el desacoplamiento entre autocatálisis y registro de información. Por otra parte, hemos analizado el problema del origen de la vida en relación con la concepción de la vida estudiada. La definición de vida como autonomía tiene los elementos propios de una teoría sobre el origen de la vida. Los descubrimientos sobre cuál fue el origen de la vida en la tierra enriquecen y ponen a prueba lo que es la vida. Y por su parte, la concepción de vida como autonomía es una guía para la investigación sobre el origen de la vida. Para terminar, mencionaremos 3 ejes claves del problema de la vida que no han sido desarrollados en este trabajo: la vida artificial, la vida fuera de la Tierra y la relación entre vida e información. Los 3 pueden beneficiarse de un análisis que parta de la concepción de vida como autonomía. En primer lugar, no hemos incluido en nuestro análisis, salvo un comentario de 2 líneas al final del apartado 15.4, el problema de la vida artificial. La concepción de vida como autonomía que hemos expuesto implica que el ser vivo es un sistema químico. Las investigaciones sobre vida artificial han de dar prioridad a la vida construible a partir de reacciones químicas autocatalíticas. Los trabajos sobre vida artificial, hard y soft, son útiles en tanto en cuanto permiten simular el comportamiento de los seres vivos. Por estos sistemas artificiales solo pueden aspirar a parecer vivos. Tampoco hemos estudiado en este trabajo las investigaciones sobre la vida
fuera de la Tierra y su relación con la definición de vida aquí analizada. Las conclusiones que hemos obtenido sobre los elementos constitutivos de la vida en general, autocatálisis química, energía y membrana, sirven de base para la búsqueda de vestigios de vida extraterrestre. Precisar qué hay de contingente y qué de general en la química de la vida en la Tierra facilitaría mucho la tarea. La búsqueda de vida en otros planetas ha de partir de una concepción de vida tan general como sea preciso, pero no más. En este sentido, sería de gran utilidad profundizar en la cuestión de si el carbono es un componente imprescindible de cualquier manifestación de vida. Es una cuestión clave no sólo por la especificidad de las propiedades químicas que tiene este elemento, sino también por el papel que jugó el carbono como paso obligado para la síntesis de los elementos químicos que le siguen a la tabla periódica. Por último, la solución al requerimiento de capacidad de evolución abierta, que podemos resumir en dos polímeros y un código, invita a analizar la naturaleza de los seres vivos en términos de los conceptos de formación y programa. El concepto de programa genético se le suele plantear dos críticas. La primera se refiere al propio concepto de programa. Un programa presupone, en principio, intencionalidad, una propiedad que querríamos evitar en nuestra explicación de los fenómenos biológicos. La segunda crítica se centra en considerar excesiva la importancia que habitualmente se da la información genética en detrimento de otros tipos de información presentes en el ser vivo. Las discusiones sobre estos problemas pueden verse beneficiadas de la concepción de vida que hemos analizado. El problema de la intencionalidad podríamos abordarlo partiendo de las consideraciones que hemos hecho en un capítulo sobre funcionalidad y sobre causalidad, en lo que afecta al excesivo peso que suele darse a la información genética. Hemos de hacer notar que el problema del uso de la información se presenta en el estudio de la autonomía mucho antes de la aparición de polímeros que faciliten un adecuado registro de la misma. Es compatible defender la necesidad de un mecanismo informacional concreto, como el código genético, para conseguir la capacidad de evolución abierta, con la presencia en el sistema autónomo de otros mecanismos de tratamiento de la información. Estos mecanismos deben haber aparecido tempranamente para favorecer la autoorganización y seguir presentes cuando el sistema ya se ha convertido en un ser vivo. Fin de este ensayo.